entonces me puede generar accidentes muy graves, porque si se enreda con la cuerda que yo tengo, gravísimo. Cerrado también, que esté cerrado el picadero, ¿cierto? Porque si sucede que se me reventó la cuerda, se soltó el mosquetón de la boca y de pronto hay caballos que dicen pesebrera y salen a la lata. Y si yo tengo un niño encima, grave. Otra cosa es sin objetos contundentes. Por ejemplo, sucedió que en mi club metieron una rastra para soltar el picadero y debajo de la arena había una grava, entonces salieron unas piedras a la superficie. A mí eso me genera inseguridad. ¿Por qué me genera inseguridad esas piedras? Porque conforme el caballo va trabajando, el suelo se va compactando, deja de ser flexible, que tampoco es lo ideal. Y si además tenemos la rastra que se encarga de soltar eso dañada, entonces trabajo el sábado y llego el domingo, está duro, y en la última clase del domingo eso es casi está bastante compactado, no casi un cemento, pero está bastante compactado. Pero si además hay de pronto una piedrita ahí en la superficie, puede conllevar a problemas muy grandes, porque si mi niño se cae del caballo y se da en la cabeza y justo se dio contra la piedrita, pues va a ser mucho, mucho más grave que simplemente si no estuviera esa piedrita ahí. Entonces, los objetos contundentes, a los que les gusta trabajar con varas en el suelo, si usted quiere trabajar con varas en el suelo mientras sus volteadores están en el caballo, por favor, poner el casco. En la Federación Ecuestre Internacional se ha dado bastante la discusión sobre el uso del casco en el volteo, y toda la parte del volteo ha dicho no es necesario, no es necesario. Me sucedió a mí también. Una niña estaba arrodillada en un caballo al trote, la yegua mía se asustó, esta niña salió en media vuelta para atrás y cayó en la cabeza, así, puquete contra el suelo, una escena como para que se desnucara la niña. A la niña no le pasó nada más allá de un dolor en el cuello, ¿cierto? La cabeza sobre la cual cayó no le quedó doliendo. ¿Por qué? Porque había un suelo en condiciones aptas para que la niña pudiera caer ahí bien. Si hubiera tenido un suelo duro, se hubiera generado un problema a nivel del cráneo, ¿cierto? Si hubiera tenido una vara en el suelo y si hubiera dado contra la vara en el suelo, ahí sí hubiera sido aún mucho más grave. Eso también es importante tenerlo en cuenta, en que debemos de estar lejos de la valla. Ojalá el espacio libre de trabajo sea de 17 metros para que quede por lo menos un metro a cada lado del círculo del caballo, ¿cierto? Verificar que estamos trabajando en un sitio tranquilo. Eh, yo di clases, lógicamente es lo ideal, ¿cierto? Hay veces uno consigue un trabajo y no es un sitio tranquilo, me sucedió a mí también, no dictando clases de volteo, dictando clases de equitación en un sitio donde también era chalanería y todo este trabajo del paso fino, y era un sitio muy apto para donde se hacían muchas ferias y pasaban motos bullosas al lado del picadero a la lata, pasaba un montón de cosas que cada rato tenía tres niños en el suelo de inmediato. Entonces, si estamos en un lugar tranquilo, vamos a evitar eh, problemas. Eso sí, lo que dije anteriormente, no tiene que ser una urna de cristal, porque después nos vamos para un concurso y tenemos un caballo medio loco. Eh, También es muy importante en el espacio donde dictamos la clase que haya un claro separamiento y conocimiento de los niños de cuál es el espacio donde ellos trabajan suelo y cuál es el espacio donde está en el caballo. Listo. Respecto a los implementos, tienen que estar en buen estado, Perfecto. ¿cierto? Un implemento en mal estado me puede generar una lesión, un accidente en cualquier sitio, no solo en el caballo, sino también en el suelo. Listo. Entonces, los implementos en mal estado es mejor descartarlos. Listo. Verificar, eso sí, también es muy importante verificar previamente. Cuando yo voy a usar el cinchón, verificar que las correas del cinchón están buenas, verificar que la cabezada está buena, de verificar, saber que que la cuerda que yo tengo está buena, ¿cierto? No que ahí está por acá como con unos pelitos sueltos, entonces, no, pues habrá que cambiarla. No, eso va en contra de. Listo.
eso sería visto como negligencia. Y lo otro que me garantiza la seguridad en el volteo es el caballo, ¿cierto? El caballo son relativamente, eh, in- ¿cómo es que se dice? Impredecibles. Sí. Son relativamente impredecibles, pero yo sé que si tengo un caballo con muy buen estado físico, o un caballo potranco, un caballo en muy buen estado físico, que además está joven y que no lo he trabajado y que no trabaja bien a la cuerda, eso es un accidente seguro a lo que estoy llevando yo a la clase, ¿cierto? Entonces, por un lado tengo que tener un caballo que esté bien formado, que yo sepa muy bien trabajar a la cuerda, que me atienda en los cambios de mano cuando yo le diga tranquilo y demás, ¿cierto? Que esté bien trabajado. Yo no puedo decir, ay, ve, llevo 8 días sin trabajar mis caballos, pero dicto la clase hoy en ¿cierto? No puedo llegar así porque es otra firma de accidente, ¿cierto? Y también verificar las condiciones externas. Generalmente, tormenta eléctrica inminente es mejor evitar, o de pronto sí una lluvia fuerte, o en el caso de Chucho que le toca la banda marcial al lado, pues los caballos ya están acostumbrados, yo creo. Entonces, esas son las condiciones de seguridad que tenemos que tener. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Yo hice un curso para entrenadores en Alemania. En Alemania, la Federación Ecuestre Alemana, por el simple hecho del deportista estar inscrito en la federación, los volteadores están asegurados contra cualquier tipo de accidente que suceda, eso sí, cumpliendo las normas de seguridad. Entonces, si mi niño se descalabra porque se me reventó la cuerda, que ya se venía reventando desde hace rato, la federación, el seguro no te va a decir, ah, yo lo cubro. No, el seguro te dice negligencia de Tomás porque no verificó la cuerda en buen estado, porque al verificar la cuerda en buen estado ya sabía que tenía problemas, ¿cierto? Entonces, allá el tema de la seguridad es muy, muy, pero también Ay, tiene sus beneficios. Siguiente tema de clásico, ¿qué debemos de tener nosotros? Tommy, no te escucha claro. Ay, carambas. Bueno, está siguiente entrecortado, tema, pero creo que es la señal. la señal. No es que Sí. yo no Pero vi. ahí está bien, Tommy, ahí está bien. Sigue. Listo. Entonces, siguiente tema, equipamiento básico. Para el caballo, una cabezada puede tener bocado, puede no tener bocado, hay cabezones, hay un montón de cosas. Depende del caballo, ¿cierto? Un cinchón, idealmente con platina en manijas rígidas, ¿cierto? Va a ser mucho más seguro. Una manta con espuma firme, ¿cierto? O el pad que llaman también. Una cuerda de 10 metros de largo y una fusta larga, ¿cierto? Muchas veces yo he visto gente que logra trabajar bien los caballos con una fusta chica, pues no tan larga como la que usamos normalmente en volteo, pero si tienen éxito y saben manejarlo bien, también puede ser bienvenido. Bueno, para el trabajo en suelo, si están viendo la diapositiva, estoy presentando de lo más importante a lo menos importante, ¿cierto? Lo más importante en suelo es un caballo madera, ¿cierto? Las abdominales, si uno tiene niños tranquilos y demás, las puede hacer en el suelo, se resuelve de cualquier otra forma, ¿cierto? Lo primero, un caballo de madera, después colchonetas, ¿cierto? De ahí hay que tener, pues puse llantas y barra porque con eso se puede trabajar una infinidad de cosas, ¿cierto? Uno se pone creativo y sirve para un montón de cosas. Por último, el trampolín. De resto, podemos tener muchos elementos adicionales, elementos propios de la gimnasia olímpica. Por ejemplo, el profe Chucho, si uno va y lo visita, allá tiene barras paralelas, barra fija, etcétera, etcétera. Si uno va donde mi mamá, tiene una colchoneta de seguridad y demás. Todo eso simple. Otras cosas que puede tener son, por ejemplo, aros, conos, cuerdas, ¿cierto? Ya para los niños menores o balones, ¿cierto? Pero para hacer trabajos específicos relacionados con el volteo,
son estos que les estoy presentando ahí. Listo. Sí. Yo creo que hasta ahí es mi tema. ¿Cómo estamos de tiempo? Y 25, yo tenía 15, cerré. No la encontré. ¿Dónde está la diapositiva que no la encontré? ¿Dónde la publicas? En la pantalla. Si tú buscas dentro de los expositores, hay uno que en vez de la cara o de que algo ahí, está la diapositiva. Y la puedes poner grande. Y la puedes poner grande. Ahí está grande, sí, muy bien, Tommy. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O nos quiere sugerencia? No, está claro, yo creo que todo el mundo, de todas maneras, va teniendo otras, lo que dijo Tommy me parece al lugar, hay unas cosas que son básicas que no podemos decir no tenemos, pero hay otras que podemos prescindir de ellas y no pasa nada, pero hay unas que son fijas y cada uno va creando su propio material de trabajo. Ajá, por ejemplo, las llantas y la barra, eso no vale nada, por decirlo así. Y uno puede, ya con llantas y barra, puede hacer mucha preparación física. Muchas cosas, sí. Y aros, muchos juegos, preparación física. Sí, exacto. Tomecillo, yo sí de pronto aportar con algo es que todo lo que tú has dicho es cierto, pues debemos tener todos los implementos necesarios en buenas condiciones. Pero algo que por lo menos hacemos nosotros en la escuela, lo hacemos con Avilés, mucho, y estamos ahí pendientes siempre, es que siempre antes de iniciar la clase, observamos el lugar de trabajo. O por lo menos como nosotros, como en el caso de nosotros, es que un día dejamos el picadero limpio, o sabemos que está tranquilo, pero al otro día podemos encontrar que levantaron una vara, que levantaron una carpa, entonces revisamos que antes de iniciar la clase, digamos que si vemos un plástico que colgaron se está moviendo y eso me va a producir una actividad, yo antes de arrancar quito el plástico, o amarro la carpa, o quito lo que de pronto me puede causar un accidente. Es como pegarle una pequeña revisión, revisar el espacio donde clase. Chucho, casi no se te oye. Se oye como un eco, la verdad. ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí mejor. ¿Ahí mejor? Sí, ahí está perfecto. Les estaba contando que nosotros en la escuela con Avilés y Chucho miramos siempre, o sea, que todo lo que ha dicho Tomás es cierto, todo, pues tenemos que tener todos estos implementos para tener una clase segura y en buenas condiciones, pero nosotros antes, y tener un piso bueno, pero nosotros siempre cogemos y miramos antes de arrancar la clase 5 minutos antes o 10 minutos antes, revisamos el espacio, que de pronto, en la escuela pasa mucho, que de pronto que instalaron una carpa al lado del picadero. Entonces, que el picadero no vaya a tener un plástico, un pedazo de la carpa suelta y entonces se vaya a mover y vaya a asustar el caballo y vaya a causar una... Mamá, yo lo voy a decir en un resumen rápido. Chucho lo que dice es, adicional al tema de seguridad que yo mencioné, es ellos antes de iniciar la clase verifican que en el área no tengan objetos que puedan estar asustando el caballo. Por otro lado, mamá, si apagas tu cámara, de pronto escuchas mejor. Es mejor apagar las cámaras y los micrófonos, con eso es mejor, se escucha mejor. Listo. Entonces, siguiendo con los temas, ya vamos con 5 minutos de atraso, pasa mi madre a hablar sobre la planeación de las clases. Si quieren, abren el documento y les envío un documento por Volteo Colombia que me envió mi madre, que había preparado sobre el tema que va a presentarnos. Gracias. Listo, madre, estamos en tus manos. Bueno, buenas noches a todos. A mí me corresponde hablarles hoy en la noche de lo que es el plan de entrenamiento.
Vamos a hacernos unas consideraciones iniciales antes de entrar un poco más específicamente en el plan de entrenamiento. La primera de todas es ¿qué es enseñar a entrenar en el deporte? En el deporte, muy específicamente. Hay 3 palabras muy corticas. La primera es observar. Observar lo que ese muchacho está haciendo, cómo te llega, cómo está montando. Luego es evaluar aquello que tú ves. Y por último, aconsejar, recomendarlo, corregirlo, ¿correcto? Segundo, ¿a quién va dirigido ese plan de entrenamiento? Sea deporte recreativo, competitivo o de alta competencia. A niños, niñas, a preadolescentes o adolescentes, a jóvenes o adultos. Los tengo mixtos en clase, tengo que elaborar diferentes planes porque los lenguajes y las capacidades son diferentes. Tercero, tengo que tener en cuenta para quién estoy haciendo ese plan de entrenamiento, para deporte recreativo, competitivo o de alto rendimiento. Tengo que tener en cuenta cuántos participantes hay, en qué niveles y o categorías, porque cada entrenador desarrolla su propio método y sus propias capacidades. Si yo puedo trabajar con diferentes niveles o diferentes categorías simultáneamente o con deporte recreativo y competitivo simultáneamente, debo tener en cuenta eso en mi plan de entrenamiento. Tengo que tener en cuenta cuánto tiempo por entrenamiento o por clase tengo disponible. Es diferente 1 hora para 3 niños que 1 hora para 12 niños, 1 hora y media o 2 horas. Sexto, ¿con qué ayudantes o elementos cuento? Y esto es decisivo también para mi plan de entrenamiento, porque los debe incluir a ellos. Ellos deben saber a qué vienen a la clase, si cuento con un preparador físico, si cuento con otro volteador de mayor edad y nivel, si es un bailarín, si es gimnasta, ¿cierto? Es muy importante porque yo le voy a hablar diferente a un preparador físico que tiene unas capacidades diferente a un volteador que tiene una experiencia y otras capacidades y una edad diferente a un bailarín o a un gimnasta. Debo tener en cuenta también los elementos con los que yo voy a poder trabajar para realizar el plan de entrenamiento. ¿Qué voy a trabajar con el caballo? ¿Qué elementos voy a utilizar para la preparación física? Balones, pesas, llantas, barras, etcétera, etcétera. Tengo elementos de gimnasia artística, barras paralelas, cajón sueco, sí o no, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con el caballo de madera? Luego continúo en de qué se compone un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento se compone de 3 puntos. Primero, el escribirlo, el hacerlo, escrito, listo, ¿cierto? Luego, el llevarlo a cabo durante la clase, durante el entrenamiento. Y por último, la retroalimentación de cómo resultó ese entrenamiento versus el plan para otro plan futuro o qué errores específicos se presentaron para cuando yo vuelva a tratar el mismo tema, cómo voy a incluir la corrección de esos errores, ¿cierto? Luego tengo que saber de qué se compone una clase para poder hacer mi plan de entrenamiento. ¿De qué se compone una clase? De 3 situaciones. La primera situación, la situación inicial, calentamiento, articular, cardiovascular, fuerza y coordinación general, juego, como yo lo quiera llevar a cabo. Segundo, el bloque principal, la meta clave. No importa si es deporte de alto rendimiento, si es deporte recreativo, si es deporte competitivo en los primeros niveles, ¿cierto? Ese es el bloque principal. Yo tengo que tener algo muy claro que voy a hacer ahí, tanto en el caballo de madera, en fuerza, coordinación específicos, etcétera, y en el caballo. Y por tercero, tengo que tener una situación final, un enfriamiento, sea por estiramiento, por ejercicios de movilidad, masajes, yoga, por visualización, por meditación. Hay muchas técnicas para hacer un buen enfriamiento de una clase. Puede estar muy de acuerdo con el plan que yo llevo a cabo. Esas son las consideraciones iniciales
antes de sentarme a hacer un plan de entrenamiento. Yo en la escuela, para hacer un plan de entrenamiento para volteo recreativo, primero que todo, tengo que saber cuáles son los objetivos principales del volteo recreativo. Es esparcimiento, es fundamentar hábitos saludables, lograr que los muchachos consigan un logro y una ejecución sencilla de las diferentes capacidades específicas del deporte. La monta, la coordinación, el estiramiento, la tensión, la gimnasia básica, etcétera. No voy a esperar de ellos deportistas de alto rendimiento o deportistas competitivos, pero sí que ellos puedan darse cuenta que en cada clase aprendieron y lograron algo más. Por segundo, ¿cuál es el nombre de la unidad deportiva en el volteo recreativo? Se llama una clase de volteo, ¿cierto? ¿Cuántos participantes, qué géneros y qué edades? Yo manejo a veces en mis propias clases, tengo 2, 3 mamás, en clases de niños de 3 a 7 años. ¿Qué hacen ellas? ¿Qué capacidades tienen ellas? ¿Han hecho deporte antes? ¿No han hecho deporte antes? Tienen 37 años y no han estrenado cuerpo, no han estrenado músculos. Están casi al nivel de los niños de 3 a 7 años, pero con una mente muchísimo más desarrollada y con unas limitaciones también mayores a las que puede tener un niño de 3 a 7 años, ¿cierto? Entonces, debo de tener eso en cuenta en mi plan. El contenido y los elementos es tener juegos, hacer series de juegos o de ejercicios con estaciones diferentes, ¿cierto? Puedo manejarlo como una rotación entre el caballo de madera, el piso, los elementos gimnásticos, etcétera. O puedo hacer juegos y series en diferentes etapas, primero el piso, luego el caballo de madera, por último el caballo, de esa manera. Y yo debo hacer mi plan con cierta consideración de que voy a trabajar principalmente. Me voy a dedicar a enseñar ejercicios nuevos. Me voy a dedicar a repetir ejercicios que hace mucho tiempo que no hemos hecho, a hacer pequeños enlaces, enseñarles a crear sus primeras y pequeñas coreografías, aunque no vayan a competencias. Temas diferentes para cada clase. Vamos a montar de a 1, vamos a montar de a 2, podemos o no montar de a 3, ¿cierto? En las clases de madres con niños, ¿qué puede hacer la mamá con su propio hijo sobre el caballo? Yo tengo cada vez más esa modalidad, me encanta, es un descubrimiento totalmente diferente a lo que yo he tenido y cada vez me gusta más dentro del, y tengo inclusive papás. Los papás depende del tamaño y el peso, pero son totalmente motivantes en su presencia para sus hijos. Es una experiencia maravillosa. Entonces, es interesante. Luego vamos a hablar un poquito del plan de entrenamiento para el volteo competitivo desde los primeros niveles hasta el rendimiento medio. ¿Cuáles son los objetivos principales? La medición de sus logros por medio de la participación en competencias. Ese es el objetivo principal. Yo los entreno para que ellos puedan ir a una competencia, que ellos puedan medir sus propios logros allá, con respecto a ellos mismos y con respecto al medio. Eso les traza metas, les traza, ¿cómo se llama? Challenge en español. ¿Hay alguien con un micrófono prendido para que lo apague? Por favor, todos apagados, solo Angélica y yo que intervengo para ver que todo esté en orden. Apaguen los micrófonos. Sí, hay alguien por allá silbando y entonces no... Sí. No, interrumpe. Bueno, ya lo silencié. Eso, dentro de esos objetivos principales, en esos primeros niveles, yo voy a tomar la decisión. Hay 2 pruebas para las cuales yo voy a trabajar con ellos, los obligatorios y la coreografía. Si mis niños ya están en el primer nivel, que en Colombia somos los principiantes competitivos, ¿correcto? Somos los principiantes.
ya deben estar conociendo los ejercicios obligatorios. Entonces yo voy a ser cada vez un poco más técnico, específico y exigente con respecto a... ¿Quién? Tú, ya volviste. Ya estoy otra vez, ¿cierto? Y la otra prueba... Hay mucho eco, ahora está mejor. ¿Aló, Mafe? Sí. Ok. Es la Yo escucho bien. Ahí está bien, Angélica. Gracias. Bueno, continúo. Y la otra prueba es la prueba de coreografía. Entonces, estoy por definir en mi plan de entrenamiento si quiero trabajar con obligatorios y con coreografía. Por decir, 1 o 2 obligatorios y algunos elementos de coreografía, ¿cierto? Yo trabajo en todas las mezclas. Yo hago semanas en donde solo me dedico a obligatorios, a 2 o 3 de ellos. Puedo hacer después unas semanas en donde trabajo con el obligatorio más difícil de cada niño y entonces le hago su plan personal, qué va a hacer para coronarse ese obligatorio y mejorarlo, y trabajo al mismo tiempo con elementos de coreografía. ¿Aló? Continúo. Hola, mamá, sí. Okay. Yo te estoy escuchando bien. Eso. Lo mismo que también puedo trabajar únicamente con algunos ejercicios de la coreografía, sean los más difíciles, sean los enlaces, sean, ¿cierto? Entonces yo puedo en mi plan de entrenamiento definir con qué elementos de obligatorios y coreografía voy a trabajar, si con uno, con los dos, con algún ejercicio, correcto. Segundo, ¿cómo se llama la unidad deportiva? Se llama un entrenamiento. Tercero, las categorías de principiantes y rendimiento medio y alta competencia. Debo tener claro en mi plan a quién lo dirijo, si a las categorías de principiantes, a las de rendimiento medio o a las de alta competencia. Que yo tengo la capacidad para manejar una clase donde tengo los 3 niveles, no hay ningún problema. Yo no veo que eso inhiba la capacidad de ningún profesor. Lo que corresponde es tener un plan de entrenamiento para cada nivel, ¿cierto? Personalmente aquí en la escuela yo no mezclo. Yo tengo los niveles de principiantes que están inclusive para mí todavía en el nivel de volteo recreativo, aunque ya aprendan los obligatorios y creen coreografías. El rendimiento medio trabaja por aparte y la alta competencia también. Y hago invitaciones especiales para motivar a los chicos que están en los niveles más bajos. Entonces invito de los niveles de principiantes cada tanto a uno u otro a que pase y haga una clase con el rendimiento medio. Ellos esperan esa invitación, les encanta, les fascina. Si llevo los de rendimiento medio alta competencia, no, pues qué lujo, qué rico, qué honra. Van y dan lo mejor de sí y regresan motivados a compartir con los amiguitos en su propio nivel. Pero yo pienso que hay entrenadores que tienen plena capacidad para trabajar con esa es la forma como cada entrenador quiera trabajar. Importante que haya un plan para cada uno. En el nivel competitivo, desde el más bajo para arriba, yo debo tener entrenamientos específicos. No en todos esos entrenamientos específicos va a estar el caballo. Entrenamientos los puedo tener en parte el caballo y otra buena parte de la clase dedicada para los entrenamientos específicos. ¿En qué? En resistencia, en fuerza máxima, en gimnasia artística, en expresión corporal y música, en estiramiento, en entrenamiento virtual, es decir, ver videos de sí mismos o de otros equipos o individuales o dobles, en trabajo con los temores, la seguridad y la inseguridad. Yo hago unidades completas para eso. Hago unidades de medición del acondicionamiento y logro de metas, muy específicamente en el alto rendimiento, porque yo ya no, con el alto rendimiento, no me hago cargo de su preparación física. Ellos toman la responsabilidad. Yo solo les doy consejos de acuerdo a lo que veo en los entrenamientos y les digo, mira, te vas a dedicar más a esto, necesitas brazos para esto, pierna para esto, tu abdomen no está conveniente, falta el tronco, etcétera.
¿cierto? Entonces, y ahí a ellos les hago mediciones, sesiones de mediciones del acondicionamiento, en donde yo veo cuántos abdominales logran en cuánto tiempo, cuando hay fatiga, qué tanta resistencia y fuerza tienen. Hay deportes que ya tienen esas unidades de medición, como en el atletismo, como yo conseguí el primero a través del atletismo, ¿cierto? ¿Y cómo hago para el volteo? Simplemente mido lo que el muchacho puede en este momento, hace tantos abdominales en 45 segundos, trota por tanto tiempo a esta velocidad, etcétera, y lo registro. Y a él le digo, dentro de tanto tiempo, quiero ver que has mejorado esto por tanto. Y entonces, cuando volvemos a hacer la medición, chequeamos versus, ¿cierto? Eso da mucha autonomía para los deportistas de alto rendimiento. El trabajo es tan específico allá que es muy importante que ellos se vayan haciendo cargo de sí mismos. Lo mismo que el logro de metas. Empezamos con un molino al año y hago una clase específica para que en esa clase consigan un mejor molino una vez. Y les digo, ese es el molino que van a llevar al campeonato nacional, o que van a llevar a Saumur, o este año el plan era el campeonato del mundo, ¿cierto? Ese es el molino, tienes 4, 5, 6 meses para conseguirlo. Y les doy ejercicios específicos que van a trabajar por su propia cuenta en cada clase o en su casa. Piso, caballo de madera, y yo hago chequeos en el caballo, ¿correcto? Así con cada ejercicio. Hago unidades de creación de coreografías, clases dedicadas a eso. Hago simulacros de competencia, vienen con uniforme, música de entrada, música de salida y todo eso. Yo pienso que para el nivel competitivo los entrenamientos específicos son muy importantes y tienen una periodicidad. Por ejemplo, trabajar con fuerza máxima y con estiramiento no debe ser tan aleatorio. La fuerza máxima incide grandemente en la ejecución técnica de los ejercicios. ¿Por qué? Porque hay una fatiga que dura más de 24 horas. Entonces no se recupera las 24 horas y yo debo saber que su capacidad técnica entonces no es la óptima. Por eso suelo trabajar con fuerza máxima con los deportistas que van al comienzo del año. Y ahí monto. Madre, qué pena interrumpirte. El objetivo de la charla es también no que nos hablen mucho sobre cómo los manejas en los niveles más altos, sino también sugerencias para nosotros que estamos en niveles más bajos, cómo lo manejas, ¿cierto? No sé. Eso es lo que les acabé de contar. Entonces, yo trabajo con los niveles más bajos en fuerza máxima, es que no hay ningún problema. Un niño, con los niños más chiquiticos. Claro. Con el niño de 3 años. No, ese no es el nivel competitivo, ese es el nivel recreativo, que el cual ya hablamos. Esto es el nivel competitivo. Entonces, tengo niños de 7 años para llevar a competencia, listo. ¿Cuántos abdominales puedes hacer? En 20 segundos, no en 1 minuto, ¿cierto? Haces 5, qué bien. Entonces, mira, vamos a trabajar y yo le dejo el plan hecho al preparador físico para que en 2 meses ese niño pueda hacer 7 abdominales en 20 segundos, ¿correcto? Ese es el trabajo con fuerza y con fuerza máxima. Específicamente, ¿cómo hago yo con fuerza máxima? Un niño de 10 años me hace 15 abdominales en 30 segundos, ¿correcto? Entonces yo le voy a decir, tú vas a hacer cada clase 13 abdominales, pero vas a hacer 5 repeticiones de esas 13 y vamos a mirar en 1 mes, 2 meses dónde estás. ¿Correcto? Así se maneja el trabajo con fuerza máxima y se puede hacer con cualquier edad. Yo no le estoy montando pesas, no, yo estoy trabajando con su propia fuerza máxima. Le resto el 30%, pero le pido 3 repeticiones con descansos en medio. ¿Correcto? Ese es el trabajo con fuerza máxima.
el trabajo con estiramiento y yo debo de trabajar sesiones particulares solo con estiramiento en el nivel competitivo, desde los más chiquitos en adelante, es decir, desde principiantes. Para mí principiantes todavía no, porque yo los tengo, para mí todavía están en deporte recreativo, pero pasaron a debutantes y ya hacemos sesiones solo de estiramiento, ¿cierto? Postural inicialmente, una espalda derecha, ¿cierto? Unas buenas puntas de pies no torcidas, la altura de los brazos donde deben estar, el pecho al frente, los omóplatos atrás, y después voy buscando hacia el estiramiento de split, espaga, hombros para lograr una buena parada de manos, pectorales, ¿correcto? ¿Cómo se hace? Lúdicamente, es que eso va en el entrenador físico que tú tengas, el conocimiento que tenga y se puede hacer lúdicamente. Uno no está forzando a un niño ahí a conseguir, sino que uno lo está invitando a que le guste. ¿Correcto? Con el estiramiento, las sesiones, uno es el estiramiento que yo hago para calentar. Es más movimiento articular y un aprestamiento del músculo para estirar y contraer, que hacer un estiramiento para conseguir mayor amplitud de movimiento. En la sesión de estiramiento, ideal hacerla por aparte, solita y dar 24 horas antes de trabajar otra vez en otras cosas, porque el cuerpo queda laxo hasta cierto punto. ¿Correcto? Eso con respecto a fuerza máxima y fuerza y estiramiento. Ahora vamos a mirar, entonces, estos son los diferentes entrenamientos específicos que se meten en el volteo. ¿Es que me toca hacer eso toda la semana? No. ¿Cierto? Pero yo planeo cada cuánto. La periodicidad y la alineación con el ciclo competitivo. Como dijo Chucho en una de sus primeras charlas, y no fue su primera, él le entrega a los papás ya totalmente hecho el año. Vamos a ir a estas competencias, vamos a hacer estos entrenamientos, estos días, a estas horas, Esto es importantísimo, ¿cierto? Porque entonces, tanto mis papás como yo, como mis niños, tienen una alineación clara de cómo van a suceder los entrenamientos, las competencias durante todo un año. Eso tiene unos nombres técnicos que vienen del deporte, ¿cierto? Y se llaman los micro, meso y macrociclos. ¿Qué son y de qué se componen? Normalmente los microciclos son las sesiones de entrenamiento, sean específicos, sean clases normales con caballos, sean de obligatorios, sean de unidades de medición, esos son microciclos. Los mesociclos generalmente son los ciclos en donde hay chequeos, sean chequeos a través de las competencias nacionales o regionales, o sean las unidades de medición de acondicionamiento y logro o simulacros de competencia. Esos son mesociclos. Y los macrociclos para los pequeños, niveles pequeños, es el campeonato nacional. Ese es un macrociclo, todos los años. Alta competencia, ya busca otros macrociclos, ¿cierto? ¿De qué se componen? De esto que estamos viendo nosotros, especialmente los microciclos, ¿correcto? Luego, sexto, viene la incidencia de los diferentes tipos de entrenamientos en los ciclos competitivos y viceversa. Yo toqué un poquito el tema al principio diciendo fuerza máxima únicamente a principio de año o entrando de vacaciones. Ahí en ese tiempo donde no hay casi competencias, entre julio y agosto, por ahí en septiembre vuelven a aparecer. ¿Correcto? Eso es muy importante. Yo estoy a punto de una competencia con el niño y voy a hacer una clase de creación de coreografía. Estamos fuera del norte. Estamos distrayendo al niño. Como Mafe y yo cuando planeábamos las venidas de Sandra, si hacíamos el entrenamiento con Sandra 3 días antes del campeonato nacional o mejor después, porque los niños están con su mente para el campeonato nacional y después ya pueden estar para el entrenamiento específico que van a tener con Sandra. Esa es la
la incidencia, ¿cierto? En donde yo debo planear muy bien cómo mezclo los micro y los mesociclos con respecto entre ellos mismos, ¿cierto? Por séptimo, tengo la estructura de un microciclo para obligatorios. Contenido del bloque principal. Una cosa es el bloque de calentamiento y otra cosa es el bloque de enfriamiento, ¿correcto? Aquí vamos a hablar es del contenido del bloque principal. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el molino. Vamos a hacer ejercicios específicos en piso, de estiramiento, de poder levantar la pierna, de puntas de pies, de movilidad de la pierna, etcétera. Vamos a hacer ejercicios específicos en el caballo de madera. Mamá, dime. Qué pena, busca resumir un poquito que ya se está acabando el tiempo. Bueno, yo puedo pasar más rápido. Igual el de alto rendimiento es casi lo mismo. Entonces estamos terminando, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me queda? Gracias. Bueno, entonces ese es, y los elementos de gimnasia que puedan tener que ver, ¿correcto? El trabajo en el caballo también lo planeo, qué hago al paso, qué hago al trote, qué hago al galope. Al trote, el asiento espectacular para el molino. Al paso, de pronto estirando la pierna y haciendo un estiramiento activo con brazos de la pierna, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer al galope? El molino es tan amplio que puedo hacer muchísimas cosas. Puedo trabajar en tactos, en asiento, en amplitud de pierna, etcétera. Puedo combinar varios obligatorios para una sesión de obligatorios. Estructura de un microciclo para coreografía. Entonces, el contenido del bloque principal, realización de ejercicios y elementos específicos de la coreografía en piso, realización de ejercicios en el caballo en madera y en el caballo, al paso, al trote y al galope. El caballo puede trabajar mucho rato al trote, no se cansa igual y es bien exigente con los volteadores. No debería haber ningún problema, que puedan hacer muchas cosas al trote, ¿cierto? Depende un poquito de qué tan duro es el lomo del caballo, qué tan oscilante es, que puede así limitar un poco el trabajo. Por último, hay que tener en cuenta en el plan qué voy a hacer. Voy a trabajar con las diferentes modalidades en una sola unidad, en microciclo, escuadras, dobles o individuales. Yo personalmente no mezclo con escuadras nada, trabajo solo la escuadra. Sea en obligatorios, ahí no tengo nada que ver con escuadras en cuanto a la coreografía. Y en dobles e individuales, sí puedo, en un solo, yo lo hago, ¿cierto? Cada uno puede trabajar como mejor se sienta. Sí mezclo dobles e individuales. Ahora, por último, el plan de entrenamiento para volteo de alto rendimiento. Los objetivos principales: clasificación nacional e internacional para representar al deporte a nivel de campeonatos nacionales e internacionales, continentales y mundiales. Esos son los objetivos principales del volteo de alto rendimiento. Entrenamientos en pruebas de obligatorios, coreografía, prueba técnica, porque se amplía para los individuales, ¿cierto? Los do, el pas de deux y las escuadras, no. Nombre de la unidad deportiva, entrenamiento. Entrenamientos específicos tales como resistencia, fuerza máxima, etcétera. Lo mismo, ¿correcto? Con la diferencia que yo no trabajo con ellos la preparación física. Yo les hago recomendaciones y chequeos. Periodicidad y alineación, porque ya ellos pasaron por todos los otros procesos, ya ellos deben ser muy autónomos, ¿cierto? Una clase no alcanza para hacerse todo eso con ellos. Periodicidad y alineación, inclusive ellos ya van a gimnasios, buscan su gimnasia artística por otro lado, etcétera. Periodicidad y alineación en el ciclo competitivo, lo mismo, en micro, meso y macrociclos. Aquí los macrociclos son más amplios, porque yo puedo entrenar desde que voy en una estrella, tener un macrociclo para que en 2 años, cuando sean 2 estrellas, ya puedan ir, por ejemplo, clasificar para un campeonato del mundo junior.
cosa que está haciendo Chucho, por ejemplo, ¿cierto? Él ya tiene un macrociclo internacional ahí, está preparando a sus chicos de nivel medio para un alto nivel. Estructura de un microciclo para obligatorios, contenido del bloque principal, ejercicios específicos en pies, lo mismo. Microciclo para coreografía, lo mismo. Microciclo para prueba técnica, yo puedo trabajar en los ejercicios obligatorios de la prueba técnica o en enlaces y partes de la coreografía de la prueba técnica en piso, caballo, madera y caballo. Esto es como un resumen muy rápido de lo que es un plan de entrenamiento. Uno se va formando, uno se acostumbra y uno hace eso, yo se los digo en par patadas, así, uno aprende a hacer eso. Yo me demoro 10 minuticos haciendo el plan para volteo recreativo, me demoro otros 10 minuticos para el plan en medio, ¿cierto? Y en el alto rendimiento, tengo 3 muchachos en este momento, entonces también me demoro máximo 10 minutos, ¿cierto? Y uno va cogiendo el tirito, es bueno tener la disciplina, empezar a sacarlo. Chucho conoce mis planes, en el nivel recreativo yo ciclo los planes, ¿cierto? Entonces yo me dedico en algunos específicamente a estiramiento y tensión, en otros a coordinación y equilibrio, en otros a fuerza y resistencia, y voy ciclando nuevamente, ¿cierto? En unos me dedico a hacer enlaces, en otros me dedico a hacer ejercicios estáticos, en otros a hacer ejercicios dinámicos. Ya uno va buscando cómo organiza su plan. Yo creo que terminé, si tienen preguntas o comentarios. No, muchas gracias, creo que estuvo bastante claro y creo que si alguien necesita apoyarse con todo este programa tan minucioso que hace Angélica, pues creo que ya está muy disponible. Claro que sí, con muchísimo, inclusive si quieren copias de planes, no hay ningún problema. Yo tengo una preguntita, o sea Bueno. que en este orden de ideas, las capacidades específicas de volteo vendrían siendo las que pone Angélica ahí, resistencia, fuerza y fuerza máxima. Bueno, y flexibilidad. No, yo creo que hay capacidades muy claras también de coordinación, de expresión corporal, ¿cierto? Hay muchas incidencias en el volteo. Okay. En las capacidades físicas básicas es que es muy completo. Yo creo que es uno de los deportes más completos que hay. Fuerza, resistencia. Lorena, yo personalmente discrepo de pronto un poquito respecto a lo que planteaba mi mamá. Yo creo que es fuerza explosiva, elasticidad, motricidad, agilidad, y lo otro que no está escrito por ahí es saber acompañar el caballo. O sea, vos puedes ser un excelente gimnasta, sí, pero no, hay un tema que es que uno tiene que tener el caballo tan permeado como Juan Martínez. O sea, una de las cosas que más diferencia a Juan Martín, además de ser un teso, es que a él le sale como si estuviera en el caballo madera. O sea, y es que hay cosas. Tenemos muchos volteadores tesos, pero es que Juan Martín es un monstruo. Ese es un superdotado del volteo, entonces es una cosa también totalmente diferente. Sí, pero o sea, gimnásticamente puede ser muy bueno como muchos gimnastas, pero lo que lo diferenciaría es el acompañamiento tan bueno que hace el caballo y lo diferencia también de demasiadísimos volteadores. El alborotó manchas. Tommy, no, es cierto, yo pienso que escuchar siempre a Angélica es muy grato. Antes yo pienso que para mí es muy cortico el tiempo para ella. Deberíamos de hacer una sección, solamente una charla pues con ella, pues porque vemos que de pronto es una de las entrenadoras más antiguas, que es cierto, y entonces antes queda uno con ganas de seguir queriéndola escuchar.
Pero algo que tenemos que tener en cuenta, todo lo que ha dicho Angélica es muy cierto, pero algo que por lo menos en la preparación física, nosotros algo que, pues yo creo que todos lo sabemos, es que nosotros no se nos puede olvidar que en nuestro plan de trabajo, nosotros tenemos que hacer un test, un test físico a nuestros alumnos, iniciando, o sea, trimestral, o sea, iniciando año, y de ahí en adelante usted tiene que usarlo trimestralmente a ver qué avance o qué falencia o en qué debemos mejorar en el acondicionamiento físico, en la fuerza, en la Esas resistencia. unidades de medición, Chucho, exactamente, los test físicos son las unidades de medición. Exactamente, sí. Sí, pues yo quería como aclararte eso, que de pronto o sea, esa parte de lo que estás diciendo, de pronto decirlo más, quise decirlo más claro, porque de pronto Sí. no te sí, era eso. Muchas gracias. Sí, yo creo que va a haber más espacio porque justamente pues esta charla, el objetivo era algo básico, sencillo, para entrenadores principiantes. Ya después tendremos otras charlas más elaboradas. Entonces, lógicamente, ahí tendremos a mi mamá de nuevo contándonos sobre diferentes temas de una forma ya más específica. Muchas gracias, Angélica. Madre, muchísimas gracias. No, a ustedes, con mucho gusto. Siguiente tema, vamos 10 minutos tarde, listo, para que en la medida de lo posible los que vienen, si pueden agilizar, bienvenidos. Entonces, Mafe nos va a hablar sobre la transición, cómo se ve, cómo se genera, cómo se mueve, cómo motivamos a los deportistas a dar ese cambio entre el volteo recreativo al paso al competitivo, cómo motivar a los deportistas, no a nivel técnico, sino a nivel promocional. Muchas gracias, Tommy. Sí, creo que la parte técnica siempre está ahí, pero realmente mi experiencia, lo que yo he vivido, y para eso tengo aquí también a la mamá de Juan, que como ustedes lo dicen, no solo un excelente deportista, sino una persona y una familia maravillosa. Creo que hemos aprendido juntos, entonces por eso Lucía está invitada aquí para también qué pasa cuando encuentra uno un niño como Juan, una familia como Juan, y a través del tiempo qué pasa con los papás, que se vuelve como algo muy valioso para hacer todas las transiciones que se necesitan con un deportista. La transición, o sea, para mí un deportista desde que llega, como lo dice Angélica, pues es la parte recreativa, pero más que la parte recreativa es para mí que se encariñe con el deporte. Con eso, el niño que llega pequeño, Juan, por ejemplo, llegó de 5 años y siempre disfrutaba, o sea, el disfrute para mí es la clave para hacer cualquier transición en un deporte. Siempre disfrutó acompañado de disciplina y de entrenamiento. O sea, era como inculcar desde que comienza. Para mí un niño entra en un proyecto de vida en mi escuela. O sea, para mí un niño llega y creo que es muy importante para mí que esté a través del tiempo. Eso es como lo que ha pasado. Entonces, siempre es inculcar en lo lúdico la parte técnica. Y como dice Tomás, el gusto por el caballo es para mí el motor de esta disciplina. Entonces, básicamente es el ritmo con el caballo, disfrutar de ese movimiento, todo lo que tenga que ver con él. Y también el juego en el piso que hace que eso después se traslade a la preparación física, que goce el piso, que goce el caballo de madera, y poco a poco se va creando una cultura de trabajo que cuando te das cuenta, un niño como Juan pasa 5 hasta los 15 años de jugar a ser el más disciplinado de su clase, a investigar en su casa. Es todo un reto diario de trabajo, y para mí realmente la conexión entre el entrenador, los papás y obviamente el deportista y el caballo. Entonces, el ritmo es para mí la primera cualidad que hay que trabajar hasta que el niño ya eso sea parte de su encuentro con la clase. Disfrutar desde que llega hasta que se va.
de la mano va la disciplina, pero el disfrute es el motor de la clase. En la clase, en la escudería, siempre hay niños de todas las edades, como dice Angélica, porque así ha sido la vida, es como que la vida te trae cosas y tú las tomas. Es una escuela en una montaña, es pequeña, y viene el niño chiquito, el grande, el mediano, por logística. Entonces, es como aprender a manejar eso, y eso ha sido maravilloso, porque los chiquitos viendo a los grandes, aunque hacen todo su proceso de una manera diferente, o sea, la clase es igual para todos. ¿En qué sentido? Que todos hacen lo mismo, pero en sus capacidades. Entonces todos se van sintiendo muy importantes, van entrando en una dinámica de ser constantes, de trabajar 2 horas, así sean los chiquitos, los grandes, unos independientes, otros con ayuda. Entonces se vuelve una clase muy agradable, donde todos participan, los papás ayudan, y yo creo que esa transición de lo recreativo a lo competitivo, en mi experiencia, ha sido así. Entonces, proyectos también, como dice Angélica, este año, como dice, ahí está Lucía de testigo, este año, me dice este año para dónde vamos. Desde que empieza el año, sabemos que vamos a ir a las competencias nacionales, y desde que ya tienen una edad, no sé, 10 años, ya empezamos a ir a Latinoamérica. Desde que la escudería empezó, todos los años ha ido a todas las competencias, los más chiquitos, porque eso les fascina, eso es parte de sentirse importantes, y cuando te sientes importante, pues lo otro se da. Entonces, es ir a las competencias, es un requisito no es un requisito, pero el niño que entra a la escudería, no importa la edad, va a competencias. Los que van adquiriendo mayores destreza van a competencias en Latinoamérica, y así sucesivamente. Eso ha sido como el proceso, con Juan y otros alumnos de la escudería, con muchos. Eso crea vínculo, eso crea proyecto de vida, eso hace que lo físico se vuelva muy importante. Cada niño sabe que tiene que trabajar, o sea, es parte de la escudería. Hay 2 horas entre semana y 4 el fin de semana. Todo el mundo trabaja, todo el mundo se divierte, pero es como un requisito. Entonces, eso es como lo que ha pasado. O sea, la transición, no puedo, o sea, decirlo en términos físicos, eso ya está descrito, y Angélica nos puede ayudar muchísimo, pero para mí la transición entre lo recreativo, lo competitivo y el alto rendimiento es el disfrute, y estar haciendo los procesos, aprendiendo tanto el entrenador como el volteador. Todo va cambiando, siempre tener un entrenador nacional, compartir con otros experiencias, y ir a otros clubes. Es un proceso que creo que surge del entrenador, del gusto por el deporte, y eso se va irradiando. Y cuando uno cuenta con familias maravillosas como la Clavijo y más que hay en la escudería, pero ha sido una familia muy especial, va irradiando eso a los demás, familias que se comprometen de muchas maneras. Entonces, creo que hacemos una familia, y de ahí surge todo. No sé qué nos puede decir Lucía. Bienvenida. Aló, hola, ya. Bueno, Persita, gracias por la invitación, y bueno, qué rico estar acá con todo este grupo, y para apoyar a un deporte pues que quiero mucho, que queremos mucho como familia, y que nos ha traído muchas felicidades a lo largo de ya 15 años de práctica de Silvia, pues de Juan, de Silvia, y Silvia duró como 10 años también. Fer me comentaba que sería rico que hablara de la relación de los papás con el entrenador, y al respecto les quiero contar 2 cosas. Uno, que esa relación de nosotros como papás con el entrenador pasa a través de nuestra consistencia como papás y de nuestra claridad con nuestros hijos. Esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, yo recomendaría primero, con respecto a nuestros hijos, cumplirles siempre nuestras promesas a los hijos, y eso incluye que, como hay momentos difíciles y de desafío, donde que si le va mal en el colegio, o que, bueno, cosas que pasan en todas las familias, o que ha sido grosero, bueno, cosas que van pasando a través del tiempo. Entonces, no amenazarlos, por ejemplo, con cosas como, entonces no vas a botín, entonces no vas al deporte, porque les estamos quitando una cosa que es muy valiosa, que es protectora de su salud física, mental, emocional,
y que por el contrario les está aportando disciplina. Entonces es muy cuidadosos nosotros en cuando tenemos que tomar medidas sancionatorias o poco populares, con qué tipo de cosas lo hacemos, porque adicionalmente muchas veces nuestros hijos son parte de un equipo y nosotros no solo tenemos que cuidar a nuestro hijo, sino tenemos que cuidar al equipo, porque eso también le enseña al niño lo que es ser parte de un equipo, o sea, cómo comprometerse. Otro asunto que preocupa mucho a los papás es que, ay, no, es que tienen muchas tareas, están muy ocupados y entonces no tienen tiempo, entonces van menos más. Eso tiene que ver con las prioridades de la familia, que es bueno que las establezcamos los papás y se las comentemos tanto a los hijos como al entrenador. Entonces decir uno, bueno, siempre aquí, por ejemplo, en nuestra casa fue el estudio primero, segundo el vaulting. Eso era una claridad. Tercero, otro tipo de cosas. Entonces, esa era una claridad, pero no es excusa lo uno de lo otro, porque casi que lo puedo decir de todas las personas que conozco en general, de casi el 90%, cuando los niños tienen mucho que hacer y están ocupados y tienen rutinas, les va mucho mejor en todo lo que hacen en el colegio y en todo que los niños que tienen tanto tiempo libre. Entonces, esa parte también es importante. Como papás también, si queremos que sean buenos en algo, tenemos que comprometernos nosotros con ellos y no todo el tiempo. Porque queremos que sean buenos en algo y los metemos a 5 cosas diferentes, pues es muy difícil que lleguen a tener una excelencia en todo, porque hay algunos pues genios obviamente, pero cualquier cosa que uno quiera lograr requiere compromiso, esfuerzo, tiempo y disciplina y mucha repetición, ¿no? Pues como en el deporte, hacer molino bien pues requiere que lo repitan no sé cuántos miles de cientos de veces. Entonces, por eso es importante que se compromete, que nosotros como papás apoyemos el compromiso con algo específico, con algo que tenga además un objetivo donde el niño pueda ver su progreso y que lo ilusione para seguir adelante, ¿no? Si el niño está comprometido, pues va haciendo trabajo, gana motivación, al ganar motivación pues va aprendiendo cada vez más y al aprender gana desempeño y ese mismo desempeño que gana es lo que lo va a motivar, porque ahí es importante, hay momentos a lo largo, por ejemplo, desde lo que fueron los 5 años hasta los 20 de Juan, en donde hubo momentos en que él quería, ay no, hoy no quiero ir los sábados, por ejemplo, o mucho tiempo. Entonces, primero que todo, hacer, aún desde chiquitos, compromisos de largo plazo. Te vas a meter a hacer vaulting, entonces por lo menos estos 6 meses, y si tú dices sí, es los 6 meses. Y a lo largo de esos 6 meses, yo sé que las edades van variando, pues pueden pasar cosas. Ay, no quiero ir. No, es que está lloviendo, es que tengo frío, es que ya no quiero, es que el sábado no quiero. Entonces, es importante que nosotros seamos consistentes con el niño en eso. Dijiste que 6 meses, 6 meses. Con Juan nos tocó alguna vez negociar que no fuera tantas veces a la semana, sino entonces hubo un tiempito que fue una vez a la semana cuando tenía como 8 años. Y luego él mismo lo volvió a retomar, pero nunca lo dejamos renunciar, ni siquiera por el vaulting mismo, sino por el compromiso con el mismo. Te comprometiste a esto, pues dijimos que por lo menos 6 meses. Y en esos 6 meses ya volvió a coger como un ritmo diferente y quiso, por el contrario, volver más veces. ¿Qué otra cosa les quiero comentar? Con respecto al entrenador, hay una parte que es muy importante y es que nosotros como papás siempre seremos papás y el entrenador será el entrenador. Entonces es el respeto hacia el entrenador. El entrenador es el experto en el deporte y él es el experto en la pedagogía también del deporte. Entonces es respetarlo mucho. No significa que no tengamos opiniones o que a veces a mí cuando llegué a la escudería me parecía, pero estos niños, ¿cómo van a progresar si juegan unos con otros y la mitad de la clase se ríen? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es esto? Yo venía de un modelo pues de mucha disciplina. Entonces, es mejor hablar, pues, que el entrenador abra los espacios para que los papás se expresen, pero una cosa es que se expresen y otra es que o tomen el control o lleguen a exigir cosas que no son, porque uno es simplemente el papá y uno tiene que apoyar el entrenador, así a veces no le parezca tan popular la decisión que va a tomar, por ejemplo, ¿sí? O alguna cosa de esas, pero siempre ocupar uno muy bien su lugar de papá y darle al entrenador toda la potestad para el trabajo con el niño. Eso incluye el conducto regular, ¿sí? ¿No? Porque entonces a veces puede pasar que el niño se queja y entonces, ay mamá, pero dile tú, no sé qué, a ver, la relación es contigo, pues habrá cosas, no me ha pasado, pero bueno, habrá cosas muy delicadas de pronto con algunos entrenadores, etcétera. Pero en general, en lo que es en el deporte, es bueno, habla con tu entrenador, que sea él el interlocutor y que le vaya contando a uno, ¿no? Crear esa confianza, sí, obviamente, para que uno esté al tanto, pero
que él sea el interlocutor y que le vaya contando a uno, y uno pues tener conversaciones con el entrenador, pero privadas, no delante de los hijos ni nada, para que no haya una desautorización, ¿no es cierto? La otra cosa que puede uno caer como papá, que es difícil, es en querer acelerar el proceso de su hijo a costa del disfrute del objetivo. No fue el caso nuestro, pero sí lo he visto en muchos papás que, ay, bueno, ¿y mi hijo cuándo va a pasar a otra categoría? Y quieren que pase a otra categoría viniendo una vez por semana, por ejemplo. Entonces, como esa claridad de saber que todo logro requiere tiempo, disciplina, y cada niño tiene un proceso distinto. También uno con su hijo y como apoyo al entrenador, pues reconocer muy bien la claridad del talento que tiene cada niño y también de la disciplina. No todos tendrán la misma cantidad de talento, pero muchas veces la disciplina es más importante que el talento. Entonces, creo que para nosotros como papás es importante saber eso, que la disciplina es también a veces más importante que el talento. Otra cosa también, como establecer ciertos límites de saber cuándo uno se tiene que retirar. A ver, uno con los niños cuando son muy pequeños, pues uno va y los acompaña a la clase y al niño le encanta que uno lo vea y todo eso. Entonces hay como dos tipos de papás, unos que somos como más arriesgados y confiamos más, otros obviamente en este deporte dicen, no, yo me muero en los nervios, no, yo no quiero ver, y le transmiten ese miedo a los niños. Entonces hay que tener claridad, creo, para todos los papás, y que lo sepan muy bien, que es un deporte pues de alto riesgo, ni modo que no lo sea, pero es que si él quiere avanzar y el hijo quiere avanzar, pues no hay que pasarle esos nervios. En muchos casos es preferible ni siquiera ir. Yo dejé de ir cuando ya las cosas se pusieron de un nivel mayor a los entrenamientos, porque me daban nervios, y eso no era bueno para nadie. Entonces uno no es bueno, porque no es solo lo que uno dice, o sea, uno transmite esa energía sin necesidad de palabras, y eso no es bueno para la clase ni para la confianza del niño, que puede tener más confianza que nosotros mismos. Entonces es muy, muy importante saber hasta cuándo los papás pueden ser, digamos, admitidos en la clase, por así llamarlo de alguna manera, porque si no, eso da más riesgo realmente que el que puede tener el mismo deporte. Otra cosa que me parece muy importante es que nosotros como papás y con el entrenador, bueno, también obviamente le demos a conocer a nuestros hijos cuáles son nuestras expectativas. No, las nuestras no eran pues como que Juan fuera campeón del mundo, él tenía como eso claro, yo quiero hacer esto, y uno lo acompaña a eso, pero siempre te tiene que ir bien en el colegio. Si vas a practicar el deporte, lo haces con rigor, con disciplina, y llegas a las clases, como espero que seas bueno en lo que haces, a punta de trabajo, no porque sí. Entonces, eso es importante, ¿no? Como ese foco. También tener claridad que uno como familia pues renuncia a otras cosas que a veces dentro de la misma familia no está bien visto. ¿Por qué no vienen más temprano tal día? ¿Por qué no vienen el sábado por la mañana? Hay que establecer esas prioridades y saber que uno, si quiere que el hijo llegue pues a un nivel de muy alto rendimiento, pues tiene que renunciar a ciertas cosas como familia, y ese proyecto se convierte en un proyecto de familia, no es solo el proyecto del hijo, porque también los papás somos parte de los equipos. Apoyamos en logística, somos patrocinadores, bueno, acompañamos, entonces somos parte del equipo, y por eso es tan importante. No sé qué más podría contar o qué me quieren preguntar. Yo, Chucho. Hablé mucho. Hola, Chucho. Luchi, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, mira, yo pienso que esa charla que tú nos acabas de dar, para nosotros los entrenadores es muy buena, ¿cierto? Y pues y también hay muchos entrenadores aquí que también somos, que tenemos a nuestros hijos haciendo volteo, y hay veces somos entrenadores de nuestros propios hijos, pero bueno, yo digo que uno ser entrenador de sus propios hijos no es lo mejor, ¿sí? Pero esa charla que tú acabas de dar, a mí me parece tan importante y tan interesante que la escucharan los papás. Sí, que la escucharan los papás. Chévere, yo poder organizar saliendo un poquito del tema, una reunión con los papás, así como le hicimos por telecomunicación, que tú nos puedas dar esa charla a estos padres. Y es para ayudarnos, y no solamente a Chucho, a todos los que quieran, para que ayudarnos también a fortalecernos en nuestras escuelas, en nuestros clubes. ¿Sí? Claro, Chucho, con mucho gusto. Sí, era eso.
Yo también pues quisiera hacer un comentario pequeñito, dos pequeños. Uno, me gustó muchísimo, Mafe, lo que tú hablaste acerca de la transición, ¿cierto? Del Sí. deporte recreativo a un compromiso mayor, que el proceso siempre sea lúdico. Yo he tenido, inclusive, yo dejo la puerta abierta para cambiar de opinión, porque me ha pasado, especialmente con hombres, que son felices y entonces ya quieren ir a la primera competencia y vamos y tal, y vamos a 2 o 3 competencias y de pronto siento un patraciado. Y entonces yo hablo con los papás y pregunto qué pasa y me dicen, se estresa demasiado en la competencia, se siente frustrado. Entonces yo le digo, hable con él, que puede hablar conmigo. Y tengo varios hombres, los alumnos más viejos, más antiguos míos en este momento son 3 hombres. Y no van a la competencia. Fueron hace como 6 años y decidieron que no, pero que les encantaba el volteo y siguen aún conmigo. Entonces, dejar también esa puerta abierta por si acaso no son muchachos de competencia, la quieren probar, la prueban y después se dan cuenta que no, tener como esa sensibilidad para percibir si les sigue gustando o algo cambió, ¿cierto? Y con respecto a lo que tú hablabas, Lucía, a ese lazo entre la familia y el entrenador, me parece tan importante esa confianza mutua, ¿cierto? Que se da. Sí. Principalmente del padre hacia uno, que especialmente ya en los niveles cada vez más altos, donde muchas veces no vienen los papás, Claro. Exista una confianza muy grande por parte de la familia en el entrenador, en las decisiones que toma, en el acompañamiento que hace. Y también una comunicación que se debe tejer, que se da por salud, por temas de salud, si hay un dolor, una lesión, es decir, si yo veo aquí mi niño que está quejándoseme por 3, 4, 5 clases ya, o 2 o 3, o cierto, de un dolorcito en el pie, en la rodilla, en el hombro, yo voy a hablar con la familia, tengo que hablar con los papás, pedirles que por favor lo lleven a un chequeo porque le está doliendo esto, ¿cierto? Y luego recibir la retroalimentación por parte de los padres, que dijo el médico, cuál ha sido el resultado, para yo saber cómo continuar. Esa es una comunicación supremamente importante. Lo mismo que cuando entran en fases de exámenes, ¿cierto? Hay muchachos que se estresan mucho y entonces he sentido que bien y no logran hacer las cosas. Entonces hablo con ellos, pero el muchacho no sabe que ese estrés que tiene se manifiesta no solo en su examen, sino que después en sus capacidades deportivas. Y ahí es donde la comunicación con los padres es muy importante, porque entonces uno puede bajar la exigencia para que no se creen frustraciones o preexistencias de frustración simplemente porque uno no estuvo enterado que hay una situación que le está generando un estrés especial, ¿cierto? Ay, sí. Angélica, eso que tú dijiste 2 cosas que me parecen súper importantes, que se me ha olvidado y las tenía aquí anotadas, y es uno con respecto a la parte, por ejemplo, de los nervios de los hijos en unos momentos dados. ¿Aló? Porque, ¿aló? ¿Me escuchan? Tommy. Yo sí. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Yo también, se escucha bien. ¿Aló? Chucho es el que tiene problemas. Sí. Chuchito. ¿Aló? No escucho a nadie. Máfeme. Chucho. ¿Aló? No. Chucho, ahí te escuchamos. ¿Ahí escuchas? ¿Aló? ¿Chucho? Hola, Chucho. Creo que algo debe ser su señal. Sí. Ya les escribo por al WhatsApp. ¿Aló? Ajá. Quería comentarles con respecto a lo que dice Angélica de los nervios de los hijos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Aló? Tú no... Divino, Chucho. Supuesto. Espérate, escribirle. ¿Le estás escribiendo, Tommy? Ya escucho. Ah, bueno. Mafe. Chucho. Sí. ¿Me toca ya a mí? No. A Lucía.
Ah, bueno, Ya perdón. está acabando, ya va a cerrar. Espérate que está diciendo una cosa y ya terminamos. Con respecto a los nervios de los hijos, eso ha habido diferentes fases y etapas. Y, por ejemplo, obviamente cuando hay una competencia internacional o de muy alto nivel o un concurso nacional, o sea, acá todo en sus niveles distintos, uno como papá tiene que ser muy observador porque pues uno nota que su hijo cambia de comportamiento. Entonces uno en esos momentos se requiere también cierto manejo por parte de uno y de su prudencia, y en muchos casos con Fer hemos tenido que hacer un poquito como de lo que en Francia llaman preparación mental con los equipos o en algo en momentos críticos, porque ese manejo de la cabeza también es fundamental. Y no puede uno echar en esos momentos como papá leña al fuego, que es lo que también uno ve que hay papás hiper exigentes con los niños. Entonces, eso también es una cosa, una competencia que tenemos que desarrollar los papás y en la que los entrenadores obviamente nos tienen que ayudar para saber hasta cuándo intervenir y en qué, y no en un momento de estrés uno complicar al hijo con más cosas, porque pues en todas las familias hay momentos difíciles o situaciones del mismo niño que uno tiene que aprender a manejar con prudencia, especialmente en ciertos momentos, ¿no? Entonces eso me parece que era también una cosa importante con respecto a lo que dice Angélica de los nervios, y igualmente cuando no quieren tenerlo a nivel de pronto competitivo, sino recreativo, digamos, también es importante y tener esa claridad, pero así sea a nivel recreativo, entonces que haya ese objetivo de que es recreativo, porque así sea la recreación y el descanso requieren el mismo compromiso que el logro de otro tipo de cosas. ¿Sí? Si yo me comprometo a disfrutar la vida o a tener un rato de ocio rico, pues requiere que ese rato de ocio sea productivo, sea beneficioso, me suba la energía, digamos de alguna manera. Entonces, siempre tener un objetivo y claridad en ese objetivo es fundamental. Gracias, mi Luchi. Sí, muchas gracias. Ay, gracias, Luchi, por aceptar venir y acompañarnos. Seguramente, como dice Chucho, te invitaremos en otras oportunidades. Ay, no, muchas gracias a todos y pues en lo que pueda servir y ayudar a este deporte que queremos tanto, con el mayor de los gustos. Un abrazo a todos. Bueno. Muchas gracias y te invitamos. Te escuchamos, Chucho. Chucho. Tomecillo. Ya, sigue, Le Chucho. toca. Le tocó. Ah, bueno. Chucho muy generoso cuando hicimos perdóname, Chuchito, esta programación dijo, yo de mi tiempo le cedo a la mamá de Juan, que me parece maravilloso que nos acompañe. Muy amable. Gracias, Chucho. No, vale. Porque yo creo que era demasiado importante. ¿Me escuchan bien? Sí, Chuchito. Dale. ¿Me escuchan? Bueno, yo quiero hablarles un poquito sobre la motivación y compromiso de los padres y de los niños. Pero pues digamos, ya creo que Mafe habló sobre, y creo que nos quedó muy claro, y lo que dijo Mafe es muy bien sobre la motivación con los niños. Entonces, para no extendernos mucho, voy a hablarles un poquito sobre la motivación de los padres. ¿Cómo hacemos para que esos padres estén motivados y cuáles serían los compromisos de estos padres en el deporte? ¿Sí? Entonces, digamos, para que estos papás o para que este papá esté motivado, pues yo pienso que primordialmente ese papá tiene que ver que su niño esté contento y se esté disfrutando las clases. ¿Cierto? Nosotros como papás, eso es lo primordial que tenemos que mirar. Entonces, eso motiva mucho al papá. Lo otro que motiva mucho a los padres, o los podemos tener muy motivados, es que los papás vean una buena organización en la escuela y en el entrenador, ¿cierto? Si tenemos nosotros todo organizado, si la escuela tiene todo muy bien organizado, y el entrenador también, que no vea el entrenador es que está improvisando o no sabe qué hacer, yo pienso que ahí tenemos también a unos papás contentos y felices y motivados pues con lo que están realizando sus hijos, ¿cierto? Otro punto con el que yo creo que podemos motivar mucho a los papás o creemos que el papá se puede motivar, es que los papás vean un desarrollo y un avance en sus hijos, pues con respecto al deporte, ¿cierto? Y una constancia
y disciplina de ambas partes, del entrenador como del mismo papá o del mismo o del alumno, ¿sí? Lo otro que también podemos, que el papá, como papá se puede, como un papá puede estar motivado, es que el papá siempre se sienta que nosotros los entrenadores o la escuela los tienen en cuenta y los tenemos bien informados en todo lo que está realizando, ¿cierto? Entonces los tenemos en cuenta, digamos, queremos hacer, no sé, involucrémoslos para hacer actividades para el deporte, para sus propios hijos, para buscar recursos. Entonces, papitos, colaboren, ellos son felices en todas esas cosas, ¿cierto? Sí, bastante. Y que nosotros los tengamos informados y los tengamos al tanto de todo, ¿cierto? Y yo pienso que un último punto para estos papás, la motivación de estos papás, es que estos papás se sientan que los tenemos involucrados en el desarrollo deportivo de sus hijos, con lo que yo les decía anterior. Sí, entonces, papitos, mire, yo les recomiendo que de pronto, mira, ustedes cómo me pueden ayudar que el niño pueda seguir haciendo este plan de trabajo en la casa, o miremos a ver cómo ustedes me ayudan para, no sé, meterlos a clases de gimnasia, etcétera, etcétera, o traerlo más a clase, porque tu niño es muy bueno. Entonces, todo, o sea, si nosotros tenemos, o sea, con todos estos puntos que yo les toqué, créanme que podemos tener a nuestros papás motivados y contentos con el deporte que está desarrollando su hijo, ¿sí? Sí, me parece. Muchas gracias. Creo que has resumido como yo quisiera lo que se necesita. Sí, Chuchito, yo no escucho, ¿aló? No, yo quisiera hacer como un comentario también, Chuchito, que me hiciste recordar. Yo creo que también es importante hacerle saber a los padres todo eso que tú dices y también cuál es la función primordial del deporte en la vida de una familia, especialmente para los niños, ¿cierto? Que es fundamental en ellos hábitos muy sanos de alimentación, de organizar su vida alrededor de un deporte, de su estudio y de sus responsabilidades en el hogar, ¿cierto? De que además esos niños van a ser sus grandes amigos, no solo en el salón, sino muy especialmente en aquello que más les gusta, el deporte, ¿cierto? Y que eso les va a garantizar para la adolescencia amistades igual de sanas, de familias que van a conocer durante el tiempo que ellos están en el deporte, ¿cierto? Que tienen las mismas metas que sacar a sus niños en niveles muy sanos. ¿Aló? Madre. Se estaba oyendo raro. Mamá, bueno, sí está. Pero mamá, bueno, ¿qué tal si retomamos a Chucho, que él todavía no había terminado? ¿Listo? Ya. No he terminado. No hemos terminado. Ay, perdón. Vale, hablamos sobre la motivación para los padres, ¿cierto? Ahorita le un poquito como los compromisos de los padres con el deporte, ¿cierto? Entonces, los padres deben ayudar con la disciplina personal de su hijo, ¿sí? Los padres deben llevar a sus hijos, otro compromiso de los padres, que es el padre de llevar a sus hijos a las clases y que estén puntuales dentro de la clase. ¿Sí? Otro compromiso de nuestros padres o de los padres son que los padres deben inculcarle a sus hijos el respeto a los compañeros y a los profesores. ¿Sí? Otro compromiso con nuestros padres son que los padres deben apoyar a sus hijos en el desarrollo y crecimiento del deporte. Claro, otro punto de compromiso de los padres con el deporte es, o sea, los padres deberán respetar respetar las reglas o el reglamento establecido y las normas
de convivencia por el profesor o por la escuela o club en el que esté desarrollando su hijo el deporte. ¿Sí? Esos son como los puntos más importantes que creo yo y pues que son como el compromiso que deben tener sus padres con sus hijos en este deporte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ay, No, Chucho, Chuchito, yo excelente. quisiera decir una última cosita que me parece importante, y es que nosotros como papás también parte de nuestro rol es ayudar a que el entrenador crezca, porque en la medida en que el entrenador crece el deportista. Y si el entrenador se queda atrás, es delicado, porque entonces un niño o con mucho potencial o con mucha disciplina, si no encuentra un entrenador que también lo impulse y que el entrenador se mantenga muy actualizado y que lo que decía Fersi, haya proyectos donde ellos se puedan foguear con otros y ver a los mejores porque eso los inspira, eso es fundamental. Entonces también es importante que también nosotros contribuyamos a que el entrenador crezca, o sea, vaya afuera, se actualice, todo ese tipo de cosas, porque si no, los niños pues se desmotivan. O sea, la actualización del entrenador es fundamental para mantener la motivación de los niños. Sí, es cierto. Es correcto. Por ejemplo, cuando tuvimos a principio de año el foro, ¿cierto? En donde realmente pues padres y alumnos no estaban necesariamente presentes, aparte de Sofi, yo planteé la necesidad de estar en ese foro y recibí completo apoyo, inclusive económico, por parte de los padres. Entonces, yo creo que a eso se refiere Lucía, ¿cierto? Sí, que nosotros a eso es mantengamos fundamental. Tienen que, sí, fundamental. Claro. Fundamental. Y que nosotros, sí, porque los papás, sepan que nosotros estamos en ese proceso de formarnos y que nos pueden apoyar, porque a veces económicamente no nos queda muy fácil o porque estamos dictando clase, entiendan que no vamos a estar un fin de semana y sin embargo nos reconozcan como si los niños hubieran asistido a esas clases y nos faciliten hacer reemplazos, justamente para poder asistir a todos esos eventos donde nosotros nos capacitamos. Sí, porque es como cualquier profesión en la que uno tiene que siempre estar actualizándose, y más en esto que cambia el reglamento, que bueno, que cambian tantas cosas que los mismos niños jalan y jalan. Sí, Chuchito, muchas gracias. Ay, pues muchas gracias a todos por la compañía, por la presencia. Yo tengo por aceptar una pregunta para Chucho. Hágale. Dime tú. Hay algo que yo le admiro a Chucho en esto, hacia el compromiso de los padres, y que de pronto nos pueda ilustrar un poquito más. Y es, yo me he preguntado cómo Chucho logra traer 20 niños de semillero que llevan 4 meses en el volteo a un concurso a Medellín. Entonces, yo creo que Chucho tiene una capacidad de convencimiento a los papás admirable. Entonces, de pronto, además de lo que nos dijiste, ¿qué actividades o cómo manejas ese tema para lograr que los papás estén con el compromiso, por ejemplo, de llevar un niño a Medellín a pesar de que no va a quedar de primero ni de segundo porque simplemente va a hacer una presentación? Semillero, sí. Pues, yo tengo esta respuesta, pero yo la doy después de Chucho. Vale, no sé, sí. Tommy, pues yo pienso que uno dice, a mí me gusta, pues primero, antes de convencer a los papás, es uno tratar de, yo soy uno de los entrenadores que me gusta, y no solamente a mí, yo, a Mafe, Silvia, a todos nosotros nos gusta apoyar primero que todo el deporte y segundo apoyar a esos entrenadores que están realizando un concurso porque sabemos lo difícil y lo duro que es hacer un concurso y lo que vale hacer un concurso, ¿cierto? Entonces, cuando usted organiza un concurso y fue madre, entonces la participación es muy poquita, pues uno dice, no, qué tristeza, ¿cierto? Entonces, yo soy uno de los que por mí quisiera que todos mis alumnos fueran a los concursos, todos, ¿cierto? Entonces, yo siempre trato de llevar lo que más puedo, 40, 50 niños a concurso, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago para yo convencer a estos papás pues yo digo, no sé, no tengo la labia como de pronto algunos, como el José Bernardo, pero sí, o el Parlamento, ¿no? ¿Cierto? Yo digo que
cómo esos papás creen en Chucho o creen en ese entrenador o creen en la institución, es mientras todo lo que yo les dije anterior, que el papá vea que todo eso está funcionando, o sea, que el papá vea que sus hijos estén contentos y se estén gozando lo que están haciendo, ¿cierto? Que los papás vean que ese entrenador lo que está haciendo es lo que tiene planeado, ¿cierto? Que ese papá vea que ese avance, que sus hijos están progresando y que han avanzado, ¿cierto? Que ese entrenador sabe enseñar y escuchar a sus hijos, ¿sí? Y también sabe escucharlos a ellos como papás. Entonces, yo todo eso trato de que esos papás, así como los niños se enamoran del deporte, que esos papás también se enamoren de lo que sus hijos están practicando. Y segundo, pues nosotros en la escuela con Avilés y con mi coronel y con todos, pues tenemos yo también he llevado siempre niños, no solamente en la escuela, cuando estuve en el rancho, cuando estuve, ¿cierto?, donde he estado, pero esos puntos que les acabo de decir con los papás. Y lo otro es que yo vivo como encima de los papás, como un bicho raro. Vea, papitos, acuérdese, si tengo un concurso que yo sé que es dentro de un mes, yo casi con mes y medio de anticipación empiezo a luchar a los papás. Papitos, acuérdense que en mes y medio tenemos concurso en tal parte y vamos a ir, ¿cierto? Vamos a ir, vamos a apoyar al club organizador, vamos a apoyar a ese entrenador, vamos a apoyar el deporte y por encima de todo vamos a apoyar a sus hijos, ¿cierto? Ustedes saben que sus hijos, si cada vez que van a un concurso, esos niños, les vaya bien, les vaya mal, les vaya regular, esos niños salen siempre súper motivados, ¿cierto? Y eso también hace parte de la educación del deporte y de la educación y la formación de estos niños, ¿sí? Entonces, y empiezo a escribirlos, ¿sí? Entonces, mientras ese papá crea en vos y vea que vos estás haciendo o vean que uno está haciendo las cosas bien, esos papás siempre van a creer en uno o creen en mí. Esos papás, a mí me dicen, yo les digo, vamos para tal parte, Chucho, para allá vamos. Y yo siempre también les digo, papitos, no es una obligación que vamos a dar todos los concursos. Yo les estoy avisando y lo estoy poniendo al tanto para que usted no diga, no, es que a mí no me dijo el concurso, a mí no. El que quiera ir, vaya, pero yo quiero llevarlos a todos, ¿cierto? Entonces, allá vamos. Y los papás, pues, gracias a Dios, donde he estado, en el rancho, en las pilas, ahorita en la escuela, donde he estado, estos papás en Cali, por eso estos papás han confiado en mí y han creído en mí. Y también, pues, con los logros que uno tiene con estos niños, no solamente competitivos, sino también en disciplina, como ellos ven los cambios, hay veces en su casa, los cambios en el colegio, entonces apoyan cada vez a sus hijos cada vez más, ¿sí? Entonces yo pienso que yo vivo encima, pues, de esos papitos, que la competencia también es muy importante en el deporte, ¿sí? Entonces, pues yo pues logramos, porque somos un equipo de trabajo y un equipo de trabajo con el que yo también me siento, porque también los entrenadores también tenemos que estar motivados y contentos, porque si yo no estoy contento con lo que estoy realizando o en el lugar que estoy trabajando, pero yo gracias a Dios tengo un equipo de trabajo muy bueno, muy excelente, o sea, yo digo que yo sufro cada vez que llegamos a mitad de año. Yo hoy fui puchando a trasladar, qué miedo que me trasladen a Avilés, porque hoy tengo un excelente compañero, tengo un excelente entrenador y un excelente ser humano, ¿cierto? Entonces, es muy grato trabajar con gente así, ¿sí? Y también tengo unos papás sí, hay papás como en todo, ¿cierto? Hay unos papás que de pronto complicados, pero la mayoría son papás que, mejor dicho, excelentes. También la institución es una institución con la que cree mucho en lo que yo les digo y en lo que yo estamos realizando, pues, ¿cierto? Entonces, eso es un trabajo, pues, en equipo y en conjunto. Muchas gracias. Yo quiero decir algo que Chucho no mencionó y que es lo que yo veo en Chucho, él cómo logra eso. Históricamente, Chucho empezó conmigo. Yo hice una convocatoria
antes de ir a Aachen antes de ir a Brno. Cuando volví de Aachen, para poder ir a Brno necesitaba un entrenador y un preparador físico que se quedaran con la escuela, mientras yo iba y volvía. Y a esa convocatoria se presentó Chucho. Chucho en su hoja de vida había trabajado en jardines infantiles con niños y era torero. Y en esa convocatoria trabajamos, no me acuerdo, Chuchito, 4 o 5 días, ¿cierto? Y Chucho mostró lo que sigue teniendo, una absoluta seguridad de sí mismo y un convencimiento total de lo que va a hacer. Entonces, eso fue, él cogió por primera vez un caballo a la cuerda y parecía haciendo una faena con un toro. El caballo le marchó espectacular. Y él cogió un grupo de 7 o 8 niños que había en clase, de niños chiquiticos, y no habían pasado 10 minutos y esos niños estaban marchando y pasando más bueno que hasta ahí. Y es esa seguridad. Chucho tiene claro y está completamente seguro de que llevar a los niños a competencia desde que empiezan con 3 o 4 años es lo mejor que puede suceder, y él tiene los papás marchando para él y los niños marchando, no para él, porque él no lo hace para él lo hace, obviamente que también lo hace para él, pero lo hace absolutamente convencido de cuánto le puede convenir a los niños en su desarrollo, a los papás en el desarrollo como familia con esos niños en el deporte. Es una seguridad absoluta y él organiza todo a partir de esa seguridad que él tiene. Entonces él tiene el plan para todo el año, y como hace Chuchito, un mes antes, yo hago lo mismo, un mes y medio antes, le voy recordando a los papás, vamos mirando los costos, vamos haciendo porque los míos son de clase media, entonces vamos haciendo el fondito que cada papá va pagando, hay una mamá que recoge, y cada papá va pagando semanalmente 50,000, 80,000, 100,000 pesos para poder ir a un concurso, ¿cierto? Sea aquí local o sea en Bogotá, ¿cierto? Entonces hablamos que si vamos a ir por avión o en transporte, dónde nos alojamos, quién tiene dónde, quién tiene qué, ¿cierto? Tener la claridad de que nos vamos a mover como familia, con la familia, alrededor del deporte. Esa es la seguridad que Chucho tiene, él la tiene total y le funciona, y él tiene la capacidad para trabajar con grandes cantidades. Yo trabajo con pequeñas cantidades, me siento muy bien así, pero le admiro a Chucho esa capacidad de trabajar con grandes cantidades y lograr muy buenos resultados, porque es que ¿cuántos años llevas en caballería? 3 años, vas para el 4. Vamos a cumplir ya 5 años. 5 años, y tienes 1 o 2 equipos en una estrella, empezando de 0 en la escuela de equitación porque no había nada, ¿cierto? Entonces es esa seguridad interior, ese convencimiento interior que debe uno tener de que eso va a ser así, de que eso va a salir adelante, de que uno cree profundamente en eso y tiene la capacidad de transmitir esa seguridad a una familia completa, a un niño para que le siga gustando volver, y a un padre que desde la primera vez el entusiasmo que desarrolla en los niños. Yo pienso que es una gran pasión y una seguridad de lo que uno hace, y eso lo tiene Chuchito. Sí, sí, señora, eso es cierto. A mí me gustó doña Angélica, y usted lo explicó pues mejor. Sí. Bueno, ya llevamos 2 horas, creo que es el tiempo para terminar. Sí. Nuevamente, Muchas gracias a todos los asistentes por su compañía, su presencia, y muy especialmente a Lucía Margarita. Esperamos haya sido bastante enriquecedor. ¿Cuándo nos vemos? El lunes. El lunes. Lunes y miércoles de la próxima semana. Exactamente. Mil gracias de parte de Julián, que estuvo atento en todas las 2 horas de clase, escuchándolos a todos, profesor. Mil gracias. Gracias por asistir. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Lore, por la grabación. Ok. Bueno, me la mandas. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche.